Primero, eso no existe. Entonces, no se puede llevar a algo que no existe. El castrismo es diferente al chavismo. El castrismo viene del estalinismo, de la forma como socialista soviética de sociedad. Es anacrónico en tanto eso fracasó. El chavismo es propio de las sociedades petroleras. Se parece a Gaddafi, se parece a los regímenes árabes republicanos. Y consolidan y perpetúan el poder a partir de una distribución de la renta petrolera. Digamos, ni yo quiero llevar al país hacia un socialismo de tipo soviético, no me interesa la estatización de medios de producción, luego no soy castrista. Creo más en la democratización del capital en manos de la gente y mucho menos estoy pensando en cómo distribuir la riqueza petrolera cuando lo que yo estoy proponiendo, a diferencia del chavismo, es pasar de una economía de dependencia del petróleo y del carbón hacia una economía productiva. Una constituyente realmente no se hace para eso, se hace es para unas reformas que no puede hacer el Congreso por su incapacidad propia de reformar por unos intereses creados. El Congreso elegido el 11 de marzo promete, dado que eligió una bancada de minoría pero mayoritaria en el Senado, fuerzas alternativas, podría hacer las reformas simplemente a partir de un acuerdo sobre lo fundamental, que no es la mermelada que es el delito, sino un acuerdo político con el liberalismo y las fuerzas que hicieron la paz para hacer las reformas que permitan hacer la paz grande en Colombia, es decir, que nunca más haya más guerra. Reformas que tienen que ver con la salud, la educación, la justicia, la política y la economía productiva. Por tanto, no habría necesidad de una constituyente, simplemente este acuerdo que yo le he llamado el acuerdo sobre lo fundamental, si yo fuese el presidente, garantizaría una mayoría absoluta en el Congreso para esas reformas, lo cual es lo que necesitamos. No necesitamos un Congreso dependiente en todas las materias, ni mucho menos una cofradía criminal entre presidente y Congreso de la República. No necesitaríamos una asamblea constituyente porque no se trata de hacer una nueva constitución, se trata de defender la Constitución y aplicar la Constitución del 91. Esa es la mentira peor, porque quienes han expropiado han sido precisamente mis rivales. Expropiaron a la sociedad colombiana de la educación, expropiaron a la sociedad colombiana de las pensiones, expropiaron a la sociedad colombiana de la tierra. ¿O a cuento de qué los 6 millones de desplazados? ¿Acaso los produje yo? Los produjeron mis rivales, Uribe y otros, violentamente quitándole y despojando a campesinos de su tierra. Despojaron a la sociedad colombiana del saber, del crédito. ¿Quién entrega el crédito en Colombia en un barrio popular? ¿El Banco de Bogotá? ¿La banca pública que prácticamente acabaron? ¿O el gota a gota? Eso se llama expropiar a la gente. En cambio, fíjense que en mi gobierno, como alcalde de Bogotá, no expropia a nadie. Ni para hacer una obra pública expropia a nadie. El mecanismo legal existe, pero lo que hemos propuesto, lo que está escrito en nuestro programa de gobierno, lo que he dicho en todos mis discursos y en todas las entrevistas, es que yo no voy a expropiar. Los que dicen que yo voy a expropiar son los expropiadores, los corruptos, que a partir de mucho dinero han puesto a circular en correos, asustando a la gente para que no vote por mí. Gente que tiene un taxi, que tiene un salón de belleza, que tiene un restaurantico, un negocito, diciéndoles que yo los voy a expropiar. Lo que sí hablamos es de cómo comprar tierras, que lo hace el Estado todos los días en las ciudades, cuando compra tierras para hacer una avenida, para hacer una reserva, para hacer un parque, para hacer una edificación. Pero yo lo dije respecto a la tierra que, siendo fértil, está en manos improductivas para propiedades de más de 500 hectáreas. Si el Estado puede comprar una casa
para hacer una avenida en Bogotá porque el Estado no podría comprar una finca improductiva para entregársela a los campesinos. Cuando estaba al orden del día el levantamiento armado en Colombia, hace varias décadas, cuando vivíamos bajo el estado de sitio y bajo una dictadura, y no habían posibilidades pacíficas, se acababan de robar las elecciones de la ANAPO. Y entró esa decisión para los jóvenes que en ese momento queríamos cambiar a Colombia, pues había la posibilidad de entrar a la FARC. No, yo no escogí entrar a la FARC, yo escogí entrar al M-19 por una razón fundamental. La FARC expresaba un proyecto político estalinista de socialismo soviético. El M-19 defendía un proyecto democrático, que a la postre usted puede leer en la Constitución del 91, porque el M-19 derogó la Constitución de 1886 y creó la Constitución de 1991. Si no lo hice siendo joven, ¿por qué lo iba a hacer ahora? Cuando ya ni Unión Soviética existe. En esa medida es absolutamente falso el que nosotros respondamos a las FARC. Ese invento lo creó Uribe cuando yo hice mis debates sobre la parapolítica, es decir, sobre sus vínculos, los de Uribe, con el narcotráfico en el departamento de Antioquia, que generó lo que hoy llamamos el paramilitarismo y que mató más de 200.000 personas. De hecho, la acusación más grave que se hace contra Uribe es que en su propia hacienda ocurrieron asesinatos, la hacienda Huacharacas. Hoy han pillado a Uribe otra vez en un delito porque le grabaron tratando de modificar testimonios de sus mayordomos en su hacienda Huacharacas, porque precisamente están confesando a la justicia que ahí se cometieron asesinatos. Para tratar de deslegitimar mi denuncia, para tratar de que los colombianos, empezando por los colombianos antioqueños, no creyeran lo que yo decía en mis debates en el Congreso, entonces Uribe dijo que yo era un terrorista vestido de civil de las FARC. ¿Qué es populismo? Una persona que habla bien ante la plaza pública, pues yo sí hablo bien en la plaza pública, pero igual podría hacerlo cualquier otra persona, eso es un don, eso no es una postura ideológica. Carlos Gaviria no hablaba tan bien en la plaza pública y coincidíamos en los mismos temas. No es eso el populismo, es un demagogo, o sea, una persona que hace propuestas sin base real. Todas mis propuestas tienen base real y las he demostrado. He demostrado cómo se financia la educación pública superior gratuita. Tan lo demostré que mi rival, en vez de decir, como dijo al principio, que es una propuesta populista, se la copió, hizo copialina y ahora la defiende. Ahora a él sí no le dicen populista. Pero la copió porque se dio cuenta, y sus asesores más que él, que la propuesta tiene base real y se puede hacer, y que las juventudes y la clase media iba a votar por Petro si él no se robaba la propuesta. Entonces, digamos, la definición de populismo no encaja. Si la queremos ver desde el punto de vista real de la teoría, del esquema, de la historia de las ideas políticas, el populismo nace en Rusia y trata de, expresa, digamos, un criterio que tenían a principios del siglo XX, que era pensar que sin desarrollar el capitalismo, Rusia era muy atrasada, el zar, el feudalismo ruso, se podía pasar a sociedades avanzadas tecnológicamente. Pues Petro lo que está planteando en Colombia es que hay que desarrollar el capitalismo para salir del feudalismo premoderno que tenemos, y por tanto tampoco correspondería su propuesta política a lo que la teoría y la historia de las ideas políticas llama populismo. Hay otra forma de concebir el populismo en América Latina propiamente, que es los gobiernos de las décadas de los 40 y los 50, que propusieron una alianza entre obreros y empresarios
para hacer la reforma agraria, la industrialización y la construcción nacional. Esa es exactamente la propuesta europea que llamamos socialdemócrata. Si es esa la definición, yo sí estoy proponiendo una alianza obrero, empresarial y popular para construir una nación, industrializar a Colombia y hacer la reforma agraria, es decir, salir del feudalismo.